La cruz no será más pesada que la gracia que me da. Y si la tormenta me espanta, no podrás poder su paz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos los que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Pues como siempre lo voy a decir y lo seguiré diciendo toda mi vida hasta que me muera, pues es un honor y un privilegio que Dios, ¿verdad?, nos use en este servicio de adoración, que Él nos use, porque nosotros sabemos que hay otro que también nos quiere usar, pero mil veces que me use mejor Dios y no el otro. Me acuerdo que antes de que yo conociera la Biblia, había un dicho que le decíamos a Dios: Señor, no me des, nomás ponme donde hay. Yo lo agarro, Señor, yo voy y lo trabajo. No espero que tú nos avientes naranjas o de arriba, no, yo lo busco. Y me acuerdo que siempre le decía así a Dios cuando buscaba trabajo: Señor, no me des, nada más dime dónde hay y tú sabes que lo vamos a levantar. Y estoy diciendo esto porque la semana pasada el hermano Johnny sacó una escritura que cuando la está leyendo me hizo clic aquí en la cabeza un poquito. Me puse a pensar en esa escritura que dijo Johnny de Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. Vamos a leerlo para que sea Dios el que nos dé un poquito de entendimiento en esta escritura. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué dice ahí. Dice así: Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros o vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides, y pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Yo cuando leí esta escritura batallé un poco, porque una de las cosas leyendo esta escritura decía: no podéis alcanzar, ¿verdad? Y yo me quedaba, pues, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Pero lo que sí es cierto es que aquí el Espíritu Santo o Dios me está diciendo una cosa, me está diciendo: ¿sabes qué? Diles estas cosas a los hermanos. Primero, debemos de entender que todo lo que hay en el cuerpo carnal es malo. La codicia, el rencor, la envidia, los celos, los adulterios, las fornicaciones, todas esas cosas están en nuestros miembros, las pasiones.
Todas esas cosas existen en nuestra carne, dice el Señor, están aquí, las tenemos. Y me está diciendo que estoy pidiendo mal. Dice uno, estás pidiendo mal y no alcanzas lo prometido. El Señor me está diciendo con esta escritura que estamos pidiendo mal. Yo no sé, aquí en la iglesia te puedes parar aquí y haces una excelente oración. Haces tu oración y le pides a Dios lo que tú quieras, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿qué le estás pidiendo a Dios ahí en tu lugar íntimo? Porque el Señor está enseñándome aquí, ¿verdad?, que estamos pidiendo mal. Estamos haciendo la oración mal. Y creo que esta escritura aplica muy bien a este tiempo, nuestro tiempo. O sea, dice Dios, no estás alcanzando lo prometido. No vas a alcanzar ese día que llegue, no lo vas a alcanzar. ¿Por qué, Señor? Porque estás pidiendo mal. Yo le pregunto, ¿acaso es malo pedirle a Dios trabajo? ¿Pedirle a Dios riquezas? ¿Es malo pedirle a Dios pues, vivir una vida confortable? ¿Acaso es malo pedirle a Dios lujos? Cuando yo era joven, nuestra madre, yo le echo un poquito la culpa a mi mamá. Éramos 13 hijos. Mi mamá no hallaba cómo darnos de comer, pero siempre nos decía, ustedes no vayan a ser una tonta como yo. Ustedes se esfuercen, luchen, trabajen, estudien. Yo creo que mi mamá hablaba de las dos partes, no más, hazte rico y hazte un rico egoísta. Hazte rico, pero hazte también gentil, hazte una persona en todos los aspectos, ten progreso. Y esas cosas nos llevaban a nosotros a trabajar, y cuando llegamos a este país, pues a trabajar, y si me daban 80 horas, también las trabajábamos, ¿cómo que no? Y yo decía, wow, el overtime es 1 hora y media lo que se están pagando. Wow, siempre me daba gusto trabajar muchas horas extras porque me pagaban mucho dinero. Pero ahora que conocemos a Dios, o más bien que Él nos conoció, nos dice que eso está mal. Que está mal que estemos tanto trabajando, tanto pidiéndole a Dios por eso. Eso está mal. Yo ayer le dije a mi esposa, ¿habrá un mal entre nosotros que no sea por culpa del dinero? Dice Pablo que toda la raíz de todos los males es por el amor al dinero. O sea, todo el fondo está el dinero. El Señor me dice que yo no le debo de pedir eso. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de eso. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así. Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podráis, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo será ¿qué? Añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En esta escritura lo que podemos entender es que el Señor dice a sus hijos que las cosas, la vestidura, los alimentos, Dios sabe que tú necesitas una carrera. Dios sabe que tú necesitas dinero para pagar tu luz, tu renta. Él lo sabe todo. Él lo
entiende. Él dice, yo sé que tú necesitas, no tienes que pedirme eso. Mira, los pájaros no me piden nada, yo les doy de comer, dice el Señor. Las flores de los campos con todos sus colores no me oran para pedirme, yo se los visto. Y te dice que no hará con sus hijos hombres de poca fe. No le pidas a Dios eso, dice, Él sabe que tú necesitas eso. Eso piden los gentiles. Eso lo hace la gente de afuera que no ha entendido la palabra de Dios. Y eso hacen los charlatanes diciéndole a la gente que vengan, que Dios les va a bendecir sus cosas, sus negocios y van a tener más dinero, más en abundancia. Eso hace la religión falsa. Pero tú, dice el Señor, tú, cuando le pides a Dios, te está diciendo Santiago, le estás pidiendo mal. Le estás pidiendo mal porque le estás pidiendo más cosas materiales para gastar, ¿qué? En tus deleites, en tu placer. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios. Yo ya lo encontré. Yo no sé si ustedes no lo han encontrado, yo ya lo encontré. El reino de Dios, la iglesia fue establecida en el año 33, por Jesucristo mismo la estableció. Los primeros miembros fueron los apóstoles. Año 33. La iglesia verdadera fue establecida en el año 33. Yo no tengo ningún problema, nunca discutí en ese tema. Es más, cuando yo entendí que Cristo era el que había establecido la iglesia, a mí esta me dio alegría. Dije, wow, yo quiero ser parte de esta iglesia. Dice la Biblia que el Señor añade a la iglesia a los que van a ser salvos, o al reino, al cuerpo, a la familia. Y lo entendí y la encontré. Y su justicia perfecta, el verdadero evangelio. Su justicia perfecta, el verdadero evangelio. Su muerte, su sepultura y su resurrección, Dios trajo justicia a mí. Y yo tengo que vivir y ser un poquito semejanza de Él. De tratar de que por medio de Cristo Dios hizo una reconciliación con el mundo. Yo tengo que entender eso, tengo que entender que esa es la manera que Dios me llamó de predicar el evangelio y vivir para el evangelio. Esa es la justicia perfecta. No hay otra justicia más grande que la que Dios nos ha dado a nosotros. Hemos entendido que nuestro deber es ese, pedirle a Dios, Señor, hazme justicia tuya. Señor, hazme un instrumento tuyo. Yo quiero servirte, Señor. ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero ser un utensilio, quiero sacrificarme. Mira, el apóstol Pablo, les dije la semana pasada, él lo entendió muy bien. Él fue llevado a Roma, golpeado, y decía, no me importa. El Espíritu me dice que voy a tener problemas, pero no importa, porque mi misma vida daría por el evangelio. Y un cristiano debe de entender eso. Esa es la verdadera comunión, eso es ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Eso es lo que le debes de pedir a Dios. Y si alguien todavía no ha encontrado ese reino, quizás sea porque no le interesa, quizás sea porque no le importa el reino y dice, ay, todas las iglesias son iguales. Pero a muchos nos interesa porque dice la palabra de Dios, todo lo demás viene por añadidura. En 2 de Pedro, hermanos, capítulo 1, del 3 al 4, dice la palabra de Dios esto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya Dios nos las entregó. Ya Dios te la entregó. La vida, repito, ¿qué falta? Nada. Hay un proverbio que dice, joven fui y viejo he sido, y nunca he visto un hijo de Dios mendigando pan. Entonces todo lo que corresponde a la vida ya Dios me lo dio. Dios sabe que necesitas una esposa, Dios sabe que necesitas una familia. Okay, gracias. Dios sabe todas estas cosas, hermanos. Y también lo que corresponde a la piedad. Nosotros deberíamos de ser las personas más piadosas que pueda haber en la tierra. Personas que tenemos piedad. Piedad hacia nosotros, primeramente. Debemos de considerarnos nosotros ser piadosos con nuestros hijos, con nuestra esposa y con los de afuera también ser piadosos. Nosotros, Dios nos dio esa misión de ir y predicar el evangelio. Y el evangelio es la piedad que tiene Dios sobre el hombre perdido, el hombre caído. Nosotros sabemos que lo que respecta a lo que es la vida y lo que es la piedad,
ya Dios nos la entregó, ya la tenemos. Ya podemos ser personas piadosas. Bienaventurados los piadosos, porque heredarán el reino de Dios. Ah, no, pero todavía tengo un recelo contra ti, todavía tengo algo contra ti. Eso está mal. ¿Quién es mejor que quién en la carne? Todos somos iguales. En la carne no puedo decir yo soy mejor que tú. No puedes decir eso. Y en el espíritu el mejor es Dios, nada más. Pero en la carne nadie es mejor que nadie. Y si alguien te ha ofendido, debes de aprender a perdonar. Ese es el deber de una persona que entiende que ya Dios le dio todo. Mira, se la pueden llevar bien, ya te entregó todo Dios. Te entregó lo que respecta a la vida y lo que respecta a la piedad. Dice la Escritura, el problema, dice el Señor, el problema que podemos tener es que no, dice Santiago, estamos pidiendo mal y no estamos alcanzando lo prometido. ¿Y qué es lo prometido? Ese día, hermano, ese último día. Ahorita Camilo cantó uno que me gustó. Ese último día que estés tú y el Señor, ya debes de estar preparado. Ya creciste espiritualmente, ya caminaste en el Espíritu, ya luchaste, ya venciste a este cuerpo carnal, aprendiste a amar a aquella persona que tanto te caía mal, aprendiste a guardar silencio cuando hay que guardar silencio, aprendiste a no mirar cuando no debes de mirar, aprendiste a no escuchar cuando no debes de escuchar, aprendiste a madurar por el amor que Dios te dio por el Espíritu. Y el Señor nos está diciendo por Santiago, no lo estás alcanzando, estás pidiendo mal, no estás pidiendo lo correcto. Quizás muchos de nosotros somos que no nos importa pedirle a Dios nada. Quizás muchos de nosotros salimos ahorita de la iglesia, ¿verdad? Y en la casa ni damos gracias por la comida, ni hacemos oración, ni le pedimos nada a Dios, no le decimos nada en la noche, te duermes. ¿Sabes como quién? Como los impíos. Un impío es una persona que nunca tiene piedad sobre nadie. Un impío es una persona que no necesita a Dios. El impío dice, yo no necesito a Dios. Yo no necesito orarle a Dios. ¿Para qué me sirve orar a Dios? Tengo todo. El impío tiene todo, tiene casa, tiene hijos, tiene todo, no necesita nada. Así lo dice Job. En Job capítulo 21, Job habla del impío. Dice así Job, en Job 21, versículo del 7 al 15. Job 21, del 7 al 15, dice, ¿por qué? Dice Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Job está sufriendo, un hombre de fe, un hombre que Dios le quitó todo, Dios le quitó a sus hijos, le quitó todos sus bienes materiales, y él le pregunta a Dios, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebusta a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos, sus casas están a salvo de temor, ni vienen azotes de Dios sobre ellos. Sus toros se engrandan y no fallan, pero paren sus vacas y no logran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cirata saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz desciende al sol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Dicen los impíos, todo tienen, no les falta nada. Sus casas de las mejor, carros de lo mejor, esos de los que están sacando al año. Ellos ahorita están en los deportes, ellos están viendo ahorita el Gran Tazón o lo que sea. Ellos están muy ocupados del mundo. Ellos dicen, pues ¿para qué quiero a Dios? Yo tengo todo, estoy ganando 25 la hora, tengo una casa, mansión allá en los Hills. ¿De qué me sirve pedirle a Dios? No entiendo yo. Un impío así es. ¿Para qué le va a orar a Dios? Mira, sus hijos son hasta de los mejores atletas que hay en el país, creciendo. Y dice Job preguntándole, ¿para qué sirven? Quizás muchos así somos. ¿Para qué le oramos a Dios? Yo no necesito a Dios. Tengo bastante dinero en el banco, no necesito pedirle a Dios nada. Vivimos bien.
¿Qué dice el Señor de ellos? Ahí mismo, en el 17 al 20. Fíjate lo que dice. 21 del 17 al 20 dice así: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viven sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata del torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto y beberán de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Entonces, casi nada, los impíos trabajan mucho, tienen mucho dinero y después les avientan toda la violencia a sus hijos. Todo el dolor, todos los pleitos del mundo vienen después. Yo lo he visto cuando antes de que tenían todas sus riquezas, muy felices, de todo tenían, pero después que muere el padre es un infierno lo que vive el impío. Por eso les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué le están pidiendo a Dios? Nosotros sabemos que tenemos la comunión con Dios, y una de las mejores relaciones que puede tener uno, hermanos, es la de Dios. Es la mejor relación que puedes tener tú como cristiano, una buena relación con Dios. Yo me acuerdo que cuando el hermano me predicó a mí la palabra de Dios, vino a mi casa casi todo, yo les he dicho, casi un año venía a predicarme la palabra de Dios. Yo quedé muy agradecido con él, lo entendí muy bien, lo que hizo Dios por medio de esta persona para ayudarme, porque tenía misericordia él de mí, porque él entendía que Dios me mandó a que me predicara la palabra, y quedé muy agradecido con él. Sin embargo, yo miraba a otros, personas que el hermano les predicó la palabra, y hablaban mal de él, hablaban pestes de él. Yo, ¿cómo puede ser una persona tan malagradecida? Yo no entiendo. Si alguien vino y tuvo el tiempo de ayudarme a salir de esta ignorancia, de este cuerpo de muerte, y todavía yo hablar mal de esa persona y criticarla, y yo me quedaba siempre pensando, qué malagradecida es la gente. Quizás no han entendido el gran honor que Dios le ha hecho de sacarlo de esa ignorancia, y que Dios ha tenido misericordia de esa persona. Pero nosotros sabemos que esa relación que yo tengo con Dios, si yo tengo esa relación bien con Dios, ¿verdad? Y trato, porque a veces la quebro. Todos sabemos que a veces quebramos la relación de pensamiento de una manera u otra, porque seguimos siendo pecadores. Y inmediatamente me enfoco y le digo, Padre, perdóname, ayúdame. Y quizás eso sea lo que te mantiene ahí tranquilito. Yo creo que a lo mejor, si yo fuera un hombre perfecto, ¿verdad? Si yo ya no pecara, vamos a suponer que ya no peco, yo me haría un altivo. Ya ves cómo soy, y por si, ay hermano, cómo nos predica. Ahora si fuera perfecto nos pondría una regañiza, pero fea. No, eso me mantiene ahí calmadito. Dice el apóstol Pablo, yo sé que tengo esta debilidad y me gloriaré en lo que Dios me dio, pero en mi carne, para nada. Y eso es lo que lo tenía, dijo Jesucristo, le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me engrandezco. Yo no sé, yo quisiera, Señor, quítame todas mis debilidades, quítame toda mi manera de ser. Hay veces que mi hija me dice, ¿qué cara traes? Yo creo que yo tengo una cara fea, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Cuando estoy molesto, así, mira. Cuando estoy contento, no sé, le digo, voy a hacerme una cirugía, pero esa es mi cara. La verdad, a veces me digo, wow, ¿y qué tiene? Nada, ¿por qué así estoy? Yo sé que estoy enojado, pues no me hicieron lo que yo quería, pues no tengo que poner la cara así. Pero como quiera que sea, yo sé que si la relación que yo tengo con Dios está bien, lo demás está bien. Si mi relación está bien con Dios, lo demás está bien. Si mi relación está bien con Dios, si yo la estoy quebrando, si estoy practicando el pecado, estoy mal, todo está mal. Todo está mal, todo apesta como a pescado, todo está mal porque tu relación está bien con Dios. Fíjate bien, Dios dice, no me estás pidiendo correctamente. Tú le debes de pedir a Dios con ese espíritu que Dios te dio. En 2 de Corintios capítulo 13, vamos a ver qué dice 2 de Corintios 13, del 11 al 14. 2 de Corintios
Segunda de Corintios, capítulo 13. Dice así, del 11 al 14 dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, fíjate lo que dice. Yo sé que eso es madurar. Perfeccionaos, madurar, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y luego dice: saludos unos a otros con unos con los santos, todos los santos os saludan, y la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Nosotros sabemos que tenemos esa comunión con Dios. Tú hablas con Dios, de Él no te puedes burlar. Tú no puedes venir aquí a hacer una oración a Dios y por atrás estás odiando, enojado o molesto, porque Dios lo sabe. La verdadera comunión es con Dios y nosotros tenemos ese Espíritu de Dios. No sabemos lo que estamos haciendo y no podemos burlar a Dios. Con el tiempo vas a cosechar lo que estás haciendo. Mira, yo siempre le enseño al estudiante que cuando una persona en el mundo se interesa por Dios, sea quien sea, inmediatamente se prenden dos luces: la de Dios y la de Satanás. Si tú te interesas por conocer a Dios, dice: oye, allá anda un fulano que vive por la Nogales Highway que está preguntando por mí. ¿Quién es? Aquel fulano anda preguntando: viene Satanás y te dice vente para acá y te va a engañar y que aquí tienes, vente. Pero tú sigues buscando. No crees en el que te mandó. Porque Satanás dice: se saco de Guatemala y te voy a meter a Guatepeor. Satanás va a tratar de engañarte y de meterte otro espíritu y darte otro espíritu, pero él va a buscar la manera de que no encuentres el espíritu de verdad. El espíritu que recibimos cuando nos bautizamos y cuando obedecimos el evangelio. Y ese espíritu es la esperanza que Dios nos da, porque en ese espíritu Dios ha derramado el amor en nosotros, en nuestro ser. El amor lo ha desarrollado y eso es lo que queremos alcanzar, eso es lo prometido. Y lo tenemos. Yo fui a muchas religiones. No, que es el de así, que acepta a Cristo aquí en tu corazón. Y sabemos que nosotros aquí, nuestro dinero no se lo está llevando un hombre. Nosotros no hacemos para que aquel hombre se haga rico. Mira qué carrazo trae. Bueno, traen hasta aviones esos falsos hombres. A nosotros no nos están engañando. Estamos hablando directamente con Dios, con el Espíritu. Y con el Espíritu no te vas a burlar. Lo hemos visto. En nuestra poca vida que llevamos hemos visto lo que ha hecho Dios. Aquellos que quieren burlarse de Dios, lo hemos vivido. Así es que cuando oramos es la comunión con el Espíritu. ¿Y cómo le pedimos? ¿O qué le estamos pidiendo? ¿Nada? Si no le estamos pidiendo nada, hermanos, somos como los impíos. Si tú no le estás pidiendo nada a Dios, somos como los impíos. Y si le estás pidiendo cosas materiales, estás mal. Si tú dices: Señor, dame más trabajo, estás mal. Él sabe que necesitas trabajo. Y mientras este país esté rico, todos tenemos riqueza, no hay problema. Si viene una crisis económica, pues a todos nos va a afectar. Si vienen los 7 años de hambre, pues a todos vamos a ir para abajo. Pero el dinero ahí está. Entonces, si tú no le estás pidiendo nada a Dios, entonces somos conformistas. Vivimos una vida de confort. Y eso es lo que decía el enemigo. Así, mira, confórmense, no pidan nada. No le pidan a Dios que los use. No le pidan a Dios que quieran predicar. No le pidan nada a Dios. No le pida nada a Dios. Ahí quédense tranquilos. Es una zona de confort. Esa zona de confort no te va a ayudar nunca a nada. En Lucas capítulo 11, versículo del 27 al 28, quizás sea lo correcto que está diciendo Jesucristo. Quizás esto sea lo correcto que Dios quiere que le pidamos a Dios. En Lucas capítulo 11, versículo del 27 al 28 dice así. Lucas 11, del 27 al 28. Fíjate bien, porque mucha gente quiere ser bienaventurada, pero fíjate cómo puede ser bienaventurado. En Lucas 11, 27 al 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado es el hombre que viene hoy, oye la palabra de Dios y dice: ¿sabes qué? Entendí algo, le tengo que pedir a Dios que me use. Le tengo que pedir a Dios que me dé más entendimiento y más sabiduría. Ok, ese es bienaventurado. Si tú oyes la palabra y no la haces, no serás bienaventurado. Quizás tengas mucho dinero, pero no serás bienaventurado. Tus hijos tarde o temprano te van a dar la espalda, te vas a ir para afuera, se va a destruir toda tu vida porque no estás siendo bienaventurado, no estás escuchando la palabra y la estoy obedeciendo, no lo estoy haciendo. Y tarde o temprano vas a fracasar.
Por eso dice el Señor, el que oye la palabra y la guarda, ese es bienaventurado. Yo cuando tenía problemas en mi matrimonio, hermanos, siempre tenemos problemas en mi matrimonio, muchos problemas. Siempre, hermano, venga para acá. Ahí viene el hermano a darnos consejos. Nos daba consejo el hermano. Muchas veces yo pensé que me iba a dar la razón el hermano. Ahora sí me da la razón el hermano, le voy a decir esto. Y el hermano decía, no hermano, así no es. Hijo, cómo me agüitaba porque me pegaba en el orgullo, cómo me agüitaba que el hermano no me diera la razón. Una vez me acuerdo, siempre me acordaba de eso, estábamos en Cursar. Estábamos discutiendo el tema de la actitud, ¿no? ¿Y de qué se queja, hermano? Toda la vida he sido así. Así me conoció. Yo así era, nunca le escondí nada. ¿Por qué se queja ahora? Y voltea el hermano y dice, pues no le está ayudando, hermano. Siempre me daba cosas que me ayudaban. Y yo sé que ese era el propósito, de oír la palabra y obedecerla. Pero yo me he topado con hermanos que nos invitan a hablar con ellos de sus problemas y no guardan lo que les dice uno. Oiga, no hagan esto. Dice la palabra, no lo aceptan. Y siguen con sus problemas, Yo un día le voy, ¿sabes qué? A mí ya no me hablen para esas juntas. Si ustedes no van a hacer caso de sus problemas que tengan en su matrimonio y le dice la palabra de Dios es lo que tienen que hacer y no lo hacen, hay que se arreglen. Que ellos busquen la manera de cómo lo van a hacer. Pero uno debe de entender que cuando oímos la palabra de Dios, no es el hermano, es Dios que nos está diciendo que es mejor para nuestras vidas. Otros, allá en Cortázar, unos hermanos me invitaban, tengo estos estudiantes que quiero que les prediques. Ahí va yo. Y luego me daba cuenta que estos hermanos le daban un mal ejemplo a los estudiantes. Malísimo ejemplo. Una vez lo hicieron, otra vez me lo iban a llamar, ahí voy otra vez. Me dijo el estudiante, no, pues es que ella y él acá se la llevan peleando y todo eso. No, hombre, la tercera vez dije, no, yo no voy. No, hermano, si tú me invitas a mí, fíjate bien, hermano, si algún día alguien me invita a estudiar la Biblia, ¿verdad? Una persona, y ustedes no están poniendo el ejemplo de lo que es ser un evangelista, un piadoso, de que yo quiero que mis amigos también conozcan el evangelio. Tienes que poner el ejemplo, porque tú también estás predicando el evangelio, tú también eres ejemplo para ellos. Pero si tú no les pones el ejemplo a los que invitas, no me invites a mí, porque eso es una cosa horrible de estar predicando como en vano. Y así hay muchos que no podemos entender qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Estás pidiéndole a Dios mal. Tienes que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer un ejemplo, ayúdame a hacer servicio. Yo quiero que tu espíritu me use, yo no quiero que me use el otro. Ayúdame, Señor, sé que me puedo perder, sé que puedo fracasar. Hermano, sin Dios no va a hacer nada, te lo garantizo. Estás fuera del entendimiento. Si una persona no entiende eso, está acabado o está acabada. Uno debe de pedirle a Dios con un deseo de adentro de que quieres trabajar con Dios. Y no nos engañemos, que no nos engañen las riquezas temporales. Dice la Biblia que son falsas y engañosas. Lo verdadero es en ese momento, cuando ya Dios te llame. Cuando ya llegue esa hora que dice, ya estás listo, ya estoy listo, Señor. Luché, me enseñaste a que guardara la unidad, me enseñaste a guardar esto y lo he guardado y lo he luchado. Y Dios está listo para trabajar con aquellos. Voy a terminar con esta escritura de Filipenses, capítulo 2, del 12 al 13. Filipenses, capítulo 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Quizás en este versículo puedan ver qué es lo que le tienes que pedir a Dios. En este versículo Dios te está diciendo, amado, y no nomás obedecemos ahorita, sino también tratar de obedecer cuando no está el Espíritu con nosotros. Cuando no está con nosotros aquí, que estamos allá afuera y sabe que el Espíritu está con nosotros y sabe lo que estamos haciendo. Dice la Biblia, ocúpense de su salvación, ocúpense de trabajar con Dios, ocúpense con un temor y un temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Si Dios mira que no estás cuidando tu salud, si Dios mira que no estás cuidando tu salvación, ¿verdad? Si Él mira que no te interesa, estás pidiéndole mal. Le estás pidiendo mal.
estamos cayendo como los impíos. No estamos pidiéndole a Dios que cuidar nuestra salud. La salud del propósito de Dios en el cristiano es nacer y crecer, reproducir. Es como cualquier otra plantita, nace y después se reproduce la plantita. Es igual con Dios. O sea, yo nací, pero tengo que crecer y reproducir. Tiene que crecer, por lo menos como Noé. Noé predicó 120 años, predicó la misión, 120 años, él y sus hijos no perecieron. Sus hijos y él vivieron el evangelio todo el tiempo unidos. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que sus hijos, que a veces los hijos no nos creen a los padres, cómo sí le creyeron a Noé? 120 años predicando Noé y sus hijos, papá, esto es lo que Dios te dijo, vamos a hacerlo. Y sus hijos, su familia, se salvaron porque ellos estuvieron haciendo el trabajo de Dios. Nacieron, crecieron, se reproducieron y fueron salvos. Así es que, hermano, hermana, yo te digo una cosa. Fíjate bien cómo le vas a pedir a Dios. Pídele a Dios eso, que te ayude con tu problema que tienes, con nuestro problema que tenemos, pero de adentro del corazón, y siempre, como dice el dicho, ¿cómo han dicho? Caminando y trabajando, o no sé, dando y areando y caminando, haciendo surco. No nada más decir, ay, ayúdame, y no estás haciendo absolutamente nada. Hey, hago la oración y me pongo para que Dios me use. Dios dice, ¿estás listo para escuchar la oración? Dios está listo para escuchar tu oración. Él desea que le pidas que quieres trabajar, y en la viña del Señor hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Estoy listo para trabajar, Señor, en lo que sea. Manténme ocupado aquí. Quiero perderme aquí, quiero morirme aquí. Ya entendí que yo prefiero morir contigo que estar muriendo en el cochinero del mundo y el desastre universal que hay ahorita en el mundo. ¿Estás listo para trabajar para la comida de la vida eterna? Porque así vinieron a Jesús cuando aquellos que habían comido los 5 panecillos vinieron a buscarlo. Ay, Señor, ¿dónde andabas? Hey, ustedes ayer me buscan ahorita porque ustedes ayer comieron y se llenaron. Pero trabajar, les dijo, no por la comida que perece, sino trabajar por la comida de la vida eterna, por eso trabajar. ¿Estás listo para pedirle eso a Dios? Porque eso es lo que Dios me dijo este día. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Si le estás pidiendo a Dios entendimiento, estás pidiendo muerte. ¿Pero muerte de qué? Morirte a ti mismo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, el sacrificio de Cristo. Sacrificio de este cuerpo carnal. Pero si no estás listo, síguele ahí. Y vas a ver con el tiempo lo que va a pasar, porque Dios no miente. Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Tarde o temprano. Sí, ahorita ves al impío, ¿verdad? Ay, y dice, no tengan ni envidia de ellos, dice. Que tú los ves, mira, y esos ni van a la iglesia, y cómo les va a requete bien. No, ni te preocupes. Ves a los mafiosos vendiendo su droga. Mira, eso está yendo re bien, ¿y cómo? No te preocupes. Es nada más cuestión de tiempo. Así es que si tú quieres trabajar con Dios, Él espera que tú le digas, porque Él no va a obligarte. Y tú puedes decir, este trabajo pues, no deja ganancias. No te preocupes de la ganancia material. La ganancia más importante, te lo digo honestamente, es la mental. Es la ganancia más importante. Yo lo puedo disfrutar cuando me echo unos frijolitos, una tortillita caliente a gusto con aquellas amistades, con aquellos hermanos. ¿Y de qué te sirve comer en lugares de lujo, como el impío que tiene todo, y no tienes a Dios en tu vida? Pero bueno, esa es la invitación que te hace Dios. ¿Estás listo? Pásale al frente, nosotros nos ponemos de pie y te invitamos porque Dios invita, te está llamando. Vamos a hacer este himno de invitación.